Hola, mi nombre es Alba Noemí Rosa Peralta y actualmente curso el primer año en la carrera de médico cirujano en el Centro Universitario de Oriente, CUNORI. Y el día de hoy estaré hablando un poco en estas presentaciones sobre temas relacionados con la enfermedad de la actual pandemia que es el COVID-19. Soy integrante de la sección A y estas presentaciones van relacionadas con la clase de investigación impartida por el ingeniero Cristian Sosa Sancé. En la primera presentación estaré hablando un poco de salud mental y COVID-19. Nos haremos la pregunta principal de qué es la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo a un balance o el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y su entorno sociocultural que lo rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social, ya que son fundamentales en nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, de manifestar sentimientos e interactuar con los demás. Incluso podría ser hasta en situaciones de ganar el sustento y también disfrutar la vida. Sobre esta base se pueden considerar la protección y el restablecimiento de la salud mental. Actualmente son preocupaciones vitales de las personas y las comunidades de todo el mundo, ¿verdad? La salud mental está determinada por múltiples factores, pueden ser sociales, psicológicos y biológicos. Y un ejemplo de esto son las presiones socioeconómicas persistentes que constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y hasta de las comunidades, ¿verdad? Las pruebas más evidentes que están relacionadas con los indicadores de la pobreza y en particular con el bajo nivel educativo, ya que todo esto reacciona y en cómo una persona actúa o se desenvuelve en momentos de estrés o en problemas no deseados, ¿verdad? Y a continuación estaré hablando un poco sobre lo que es el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2 que actualmente se piensa que este virus se transmite de una persona a otra por gotitas que se dispersan cuando una persona está hablando, estornuda o habla, ¿verdad?, cerca de otra. Pero la pregunta central acá es cómo influye el COVID-19 en la salud mental. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en que nos enfrentamos a la incertidumbre o puede ser que también a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis, ¿verdad? Así que en la mayoría de casos es normal, incluso comprensible que la gente experimente estos sentimientos en contexto de la pandemia. La mayoría de personas que padecen o han padecido COVID-19 sufren de síntomas de intensidad leve a moderada y se recuperan en la mayoría sin necesidad de tratamientos especiales. Sin embargo, algunas personas pues desarrollan algunos casos graves que se necesita atención médica o de un psicólogo. Entre estos casos graves pueden estar casos de ansiedad y depresión, ya que por el confinamiento y la sensación de soledad las personas pueden llegar a desarrollar cierto tipo de ansiedad y depresión o por el miedo a contagiarse y quedar en confinamiento. Y en otros casos también se podrían presentar casos de trastornos alimenticios, ya que la pandemia vino a afectar todos nuestros hábitos de la vida cotidiana, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cuál ha sido el aporte de la OPS ante la pandemia de COVID-19. Y advirtió en una rueda de prensa la directora de la Organización Panamericana de la Salud que hoy nos enfrentamos a una crisis de salud mental que si no se aborda tendrá graves consecuencias
y no solo empeorará la carga de los trastornos mentales y en nuestra región, ¿verdad? Sino que también prolongará el impacto de la pandemia y que esta pandemia solo es un recordatorio de que la buena salud mental es vital eh, para nuestra salud y el bienestar de nuestras sociedades y regiones. Bueno, y como punto final, cabe recalcar que hay que tener un buen balance para todo, ¿verdad? Y un buen cuidado para evitar el contagio, el confinamiento no deseado y así evitar desbalancear nuestra salud, tanto nuestra salud mental como física. Gracias. Muy bien, en esta segunda presentación vamos a hablar un poco sobre los estudios de coinfecciones asociadas al COVID-19. La epidemia del COVID-19 se ha enfrentado a través de un proceso de investigación y acción, incluido en este el mejoramiento del conocimiento acerca de la enfermedad, su manejo clínico y las estrategias de prevención y control en la comunidad y también así en las instituciones de salud. Esta enfermedad se ha presentado como un reto ante los profesionales de la salud. La evidencia que inicialmente se ha mostrado cuenta que las infecciones bacterianas secundarias son un factor de alto riesgo importante para los resultados adversos de la enfermedad COVID-19. Un estudio retrospectivo en China encontró que el 96% de los pacientes con coinfecciones bacterianas secundarias murieron. Varios estudios han demostrado que un número significativo de pacientes hospitalizados con presencia de la enfermedad COVID-19 desarrollan infecciones bacterianas secundarias peligrosas, también pueden ser neumonías y otras sepsis, y las pruebas de diagnóstico microbiológico identifican la presencia de infecciones bacterianas o fúngicas. Además, la resistencia a los medicamentos, lo cual desempeña un papel fundamental en la respuesta de la salud pública ante dicha enfermedad. Los microorganismos que con más frecuencia causan infecciones en el medio hospitalario son Staphylococcus aureus y Enterococcus spp. Acá tenemos una pequeña muestra de Staphylococcus aureus y Enterococcus spp. Se dice que esta se presenta con mayor frecuencia que los bacilos no fermentadores y las enterobacterias. Estos patógenos son altamente eficientes en la regulación ascendente o en la adquisición de mecanismos de resistencia a los antibióticos, especialmente en la presencia de selección de antibióticos. Presión que agrava más la necesidad de medidas de control de infecciones, no solo para controlar la propagación del SARS-CoV-2, sino también en bacterias resistentes a múltiples fármacos. Se realizó un estudio descriptivo en el periodo comprendido desde el 24 de marzo hasta el 24 de mayo del año 2020 en la UCI del Hospital Militar del Comandante Manuel Fajardo Rivero. La población de estudio estuvo constituida por 13 pacientes con edades comprendidas de 49 a 91 años, que permanecieron ingresados en la sala con diagnóstico confirmado de reacción en cadena de la transcriptiva inversa polimerasa. En tiempo real, para el SARS-CoV-2 de quienes se recibieron muestras para el cultivo bacteriológico y microbiológico en el laboratorio de microbiología. Las variables del estudio fueron edad, sexo, coinfección. Esto puede decir que con coinfección se refiere a bacterias u hongos, antecedentes patológicos personales. Esto puede ser diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, hipotiroidismo, cardiopatía isquémica y insuficiencia renal. También se verificó su estado de egreso, si fue vivo o fallecido, y los microorganismos aislados y su susceptibilidad antimicrobiana. Para estas pruebas se utilizó como muestra de laboratorio la secreción respiratoria proveniente del tubo endotraqueal. Los resultados estudiaron de 13 pacientes, 8 del sexo femenino y 5 del masculino, con edades comprendidas, como había dicho anteriormente, de 41 años y la media de 78 años. El 61.5 de estos falleció. En la siguiente tabla
se podrá observar de los pacientes que presentaron con infección, que de estos 5 regresaron vivos y 4 fallecieron. Con relación al sexo, el 42.2% de las femeninas tuvo infección y el 23.1% de los hombres. Acá se nos presenta la tabla de lo anteriormente hablado. Y en la siguiente tabla se presenta se expone la distribución de pacientes con coinfección según sus antecedentes patológicos y el estado del egreso. En la siguiente gráfica de barras aparecen los organismos aislados en la coinfección del SARS-CoV-2. Se pueden apreciar los diferentes resultados y de cuáles eran los microorganismos encontrados y cuáles tuvieron mayor frecuencia y cuál fue el menor. En este estudio también se identificaron 3 cepas multiterrestres a fármacos que se presentaron el 27.3% total de cepas estudiadas. Y acá tenemos, esto fue obtenido de 3 pacientes y pues 2 de ellos fallecieron y solamente uno pudo regresar vivo, ¿verdad? Acá tenemos la tabla. Y pues según en otros informes, las infecciones secundarias son comunes en pacientes hospitalizados gravemente enfermos con la enfermedad de COVID-19 que abarcan entre el 10% y el 30% de los casos con una frecuencia mucho mayor en el entorno de la UCI. También aseveran los investigadores que aproximadamente el 15% de las enfermedades de las personas afectadas con el COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y el 5% de 5 al 6 están en estado crítico. Los pacientes gravemente enfermos y en estado crítico tienen una alta tasa de mortalidad, especialmente con las personas que son de una edad avanzada o las personas que ya hayan tenido infecciones médicas anteriormente. Entre las limitaciones de este estudio se encuentran que se circunscribe a un solo hospital con una serie pequeña. El análisis limitado de la detención de patrones de coinfección específicos potencialmente predictivos del SARS-CoV-2. No obstante esto, que los resultados sugieren que las pruebas de rutina para otros patógenos respiratorios durante la pandemia de COVID-19 brindan beneficios clínicos de la enfermedad. Hasta aquí llega mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y gracias.